Muy buenas tardes chicos, les doy la bienvenida a la sesión número 21 del curso de programación del semestre 0. El día de hoy veremos lo que son los algoritmos de clasificación, aunque en realidad los estaremos utilizando como ejemplo para poner en práctica nuestras capacidades para entender un diagrama de flujo. Pero bueno, primero comenzaremos con describir qué es un algoritmo de clasificación. Estos son utilizados para reorganizar los elementos de un arreglo o una lista de acuerdo con un operador de comparación de los elementos. El operador de comparación es utilizado para decidir el nuevo orden de los elementos con respecto a una estructura de datos. En otras palabras, es una forma de reorganizar los datos que se encuentran en un arreglo dependiendo de nuestras necesidades. Para que sea más claro su funcionamiento, vamos a ver el siguiente ejemplo, en donde se debe considerar el arreglo V, el cual contiene un conjunto de datos que no se encuentra en ningún orden específico. La tarea de clasificar nos permite reacomodar los datos a conveniencia, por ejemplo, de menor a mayor, aunque también podría ser de mayor a menor o podría incluso irse intercalando si solo algunos datos se acomodaran. Aquí se nos presenta el arreglo V, el cual podemos ver que ya cuenta con un valor en cada una de las posiciones, y en esta ocasión lo que buscaríamos sería darle un orden, como se puede ver en el arreglo resultante. Esta sería la tarea de los algoritmos de clasificación. Esta tarea se puede ver sencilla a simple vista, y hasta cierto punto lo es, pero también es una tarea de gran utilidad para procesos computacionales y matemáticos, en donde se estará buscando la manera más eficiente de realizarlo, y esto es algo que puede variar mucho, dependiendo de los tipos de arreglos con los que se esté trabajando, la cantidad de datos, la velocidad de procesamiento, la estabilidad del algoritmo, etc. Y por ello es que existe una amplia variedad de algoritmos de clasificación, tal como se ve en pantalla. Cada uno de estos llega al mismo resultado, pero su metodología es muy diferente para cumplir con los requisitos que se mencionaron previamente. En este curso no veremos cada uno de ellos, ya que cuentan con funciones o métodos que no hemos estado trabajando y que por el momento no serán necesarios durante este curso introductorio a la programación, por lo que solo veremos dos de los más comunes y de funcionamiento más simple, siendo estos el Selection Sort y el Bubble Sort, aunque si se desea investigar por cuenta propia el funcionamiento de alguno de los otros algoritmos, dejaré en la descripción un link con toda la información. Primero comenzaremos con el algoritmo de Selection Sort, o en español ordenamiento por selección, el cual ordena un arreglo encontrando repetidamente el elemento mínimo, considerando el orden ascendente de la sección no ordenada del arreglo y colocándolo al principio. Para que esto sea más claro, vamos a revisar el siguiente ejemplo, en donde tenemos nuestro arreglo V con 5 elementos que claramente no se encuentran en ningún orden. Para nuestro algoritmo, lo primero que hay que considerar es que el arreglo se divide en dos partes, una ordenada y otra desordenada. Al iniciar, asumimos que todo nuestro arreglo pertenece a la parte desordenada. Entonces, lo que hacemos será revisar cada uno de los valores que se encuentran en esta parte de nuestro arreglo, comenzando por el primer elemento que pertenezca para encontrar el número mínimo. En esta ocasión comenzaríamos con el 64, de ahí estaríamos comparando este valor con el resto y reemplazándolo si encontramos uno más pequeño, hasta finalmente haberlos recorrido todos y determinar cuál era el mínimo. Para esta primera iteración obtendremos que el número menor de la parte desordenada es el 11, por lo que lo intercambiaríamos con el número que se encuentre en la primera posición de la parte del arreglo desordenada, en este caso el 64. Ahora podemos decir que ya contamos con una parte ordenada, que solo cuenta con el 11, y una parte desordenada que ya solo cuenta con 4 elementos. Ahora repetimos el proceso y revisamos cada uno de los datos de la parte desordenada. Comenzamos por el primero que aparece, que es el 25. Para este punto, la parte organizada ya no se moverá bajo ninguna circunstancia. Al igual que en la primera iteración, debemos revisar todos los datos para finalmente encontrar que el valor 12 es el menor de la parte desordenada. Este lo pasaríamos a la primera posición de nuestra parte desordenada, que es en donde se encuentra el valor de 25. Ahora, como podemos ver, nuestra parte ordenada va incrementando en tamaño, mientras que la parte desordenada se va reduciendo. Este proceso continúa hasta que todo el arreglo se encuentre ordenado, lo que nos da como resultado el arreglo que se muestra en pantalla. Algo importante de mencionar es que a este tipo de proceso se le conoce como in-place sorting o clasificación en el lugar,
donde se clasifican los datos al modificar el arreglo original. Una vez explicado el método, lo que haremos será desarrollar nuestro diagrama de flujo, en donde vamos a suponer que el arreglo ya se encuentra definido y no conocemos su tamaño. Lo primero que haremos será leer la longitud del arreglo y guardarla en L. Posteriormente pasaríamos a declarar un for con la variable de control i, la cual llegará hasta L-1. Esto se debe a que queremos estar acomodando todos los datos, pero cuando lleguemos al último ya asumimos que el valor correcto se encuentra en esa posición. Dentro de este declaramos una variable llamada pos-min, en donde estaremos guardando la posición de nuestro valor i. Además declararemos una segunda variable j, que será igual a i más 1, la cual será utilizada para determinar dónde inicia nuestro arreglo desordenado. Después declaramos un segundo for, que llegará hasta L, en donde buscaremos el valor mínimo. Dentro de este colocaríamos una estructura if para ir comparando el valor actual con el valor que se encuentra en la posición min, que sería el valor mínimo encontrado hasta el momento. Si el nuevo valor es menor, entonces modificaremos el valor de la pos-min. Esto continúa hasta que se revisen todos los datos. Posteriormente, cambiamos los valores de v pos-min y vi, lo cual colocaría el dato mínimo en la primera posición del arreglo desordenado, pasando al arreglo ordenado. Todo este proceso se repite hasta que se haya clasificado cada uno de los datos y finalmente imprimimos la cadena resultante. Si pasamos al programa y seguimos nuestro diagrama de flujo, empezaríamos colocando el arreglo v con cualquier valor, después obtendríamos su longitud y la guardamos en L. Con esta establecemos nuestro for que llegue hasta L-1. Dentro colocamos las igualaciones de pos-min igual a i y j igual a i más 1. Dentro del for colocamos un segundo for anidado, el cual comience en j y llegue hasta L. Dentro colocamos un if que vaya comparando los valores para encontrar el valor mínimo. Una vez terminada esta tarea pasaríamos a intercambiar de posición el valor mínimo y el valor en la primera posición del arreglo desordenado. Esto se estaría repitiendo de manera que se revise cada uno de los datos. Finalmente imprimiríamos nuestro arreglo v para poder asegurarnos de que se encuentran los datos acomodados de menor a mayor y nuestra instrucción z igual a 0. Si lo probamos, podemos ver que en efecto, de manera automática, nos devuelve un arreglo con los datos clasificados. Como podemos ver, este es un método relativamente sencillo, que funciona con estructuras simples como el for y el if, y que se puede describir en unas cuantas líneas de código. Dejando este método de lado, pasaríamos a revisar el método de bubble sort o clasificación burbuja, en español. Este es el algoritmo de clasificación más simple, que funciona al intercambiar repetidamente elementos adyacentes si se encuentran en un orden equivocado. Vamos a revisarlo con el siguiente ejemplo, en donde tenemos un arreglo v que cuenta con 5 elementos en ningún orden en particular. Para nuestro algoritmo, vamos a considerar que se revisan múltiples veces, por lo que comenzaremos con la primera iteración. Lo que se haría durante la iteración sería tomar pares de números y comparar cuál es el menor. El número menor se deberá estar moviendo hacia la izquierda, mientras que el mayor se desplaza a la derecha. Por ejemplo, el primer par de números serían 5 y 1, en donde el valor de 1 es menor y por lo tanto debemos cambiar de lugar con el 5. Una vez hecho eso, pasamos a la segunda comparación de 5 con 4, en donde el 4 es menor y deberá ser recorrido. Después revisamos el 5 y el 2, los cuales cambiamos de lugar, y finalmente el 5 y el 8, los cuales se encuentran en los lugares correctos ya que el 5 es menor. Con esto damos fin a la primera iteración y pasaríamos a la segunda, en donde comenzamos de nuevo las comparaciones, empezando con el 1 y el 4, los cuales no deben intercambiarse. Después el 4 y el 2, los cuales sí deben cambiar de posición ya que el 2 es menor. Pasando así al 4 y al 5, los cuales ya se encuentran en la posición correcta. Y lo mismo sucede con el 5 y el 8. Aquí pasaríamos a revisar una tercera iteración para asegurarnos de que ya no haya ningún cambio extra. Y como podemos ver, ya todos los datos se encuentran en el lugar correcto. Aquí cabe aclarar que esto no siempre va a suceder, sino que pueden continuar necesitando más iteraciones. Ahora pasaríamos a determinar su diagrama de flujo,
en donde ya consideramos que el arreglo V existe y no conocemos su tamaño, el cual debemos obtener y guardar en L. Aquí también inicializaríamos una bandera llamada cambio, la cual igualaremos a 1 y utilizaremos cada vez que se produzca un cambio. A partir de este punto comenzaríamos con las instrucciones que pertenecen a un bucle while, en donde lo primero que haremos será pasar la variable de cambio a 0 para establecer que no se ha realizado ningún movimiento en los datos. Después declararíamos un ciclo for, el cual revisará todos los datos con excepción del último. Aquí colocaríamos una comparación que nos permita revisar si el dato siguiente, expresado con i más 1, es menor al dato actual. De ser el caso, entonces intercambiaríamos sus posiciones y pasaríamos la variable de cambio a 1. Este bucle continuaría para revisar todos los datos. Finalmente, revisaríamos nuestra condición del bucle while, en donde si la variable cambio es igual a 1, significa que hubo un movimiento en el arreglo. En otro caso, si la variable cambio es 0, es porque ningún elemento se movió y por lo tanto se afirma que todos se encuentran en su posición y solo pasaríamos a imprimir el arreglo ordenado. Una vez establecido el funcionamiento de nuestro arreglo, vamos a comprobarlo de manera práctica, en donde primero establecemos nuestro arreglo V y obtenemos su longitud utilizando length y guardándolo en L. Además de que declararíamos la variable cambio igual a 1. Esto lo hacemos para que podamos iniciar el ciclo while sin problemas, en donde colocaremos la condición cambio igual a 1. Inmediatamente pasaríamos al valor de cambio a 0, ya que queremos que sea 1 solo si hubo cambios. Después colocamos un for que llegue hasta L-1 y vaya comparando si el valor siguiente, es decir, i más 1, es menor que el valor actual. Si este es el caso, se cambia de posición los valores utilizando una variable auxiliar y cambiamos el valor de la variable cambio a 1. Este ciclo while se repetiría hasta que se revisen todos los datos y en ningún momento haya un cambio, y por lo tanto la variable cambio valga 0. Finalmente imprimiríamos el arreglo V. Si probamos nuestro programa, podemos ver que en efecto los datos son reacomodados de mayor a menor, dando un resultado idéntico al algoritmo anterior, pero con un procedimiento muy diferente. Con esto finalizaríamos la sesión del día de hoy. En esta ocasión no les dejaré tarea, solo les pido que finalicen los trabajos pendientes y continúen estudiando el uso y lectura de los diagramas de flujo. Sin otro tema a discutir, me despido y les deseo un buen día. Hasta luego.